En el siglo XVI, hubo una crisis muy grande en el cristianismo de Occidente. Esta crisis no apareció de repente. Durante muchas generaciones, algunas voces dentro de la Iglesia Católica habían pedido cambios. Hablaban de cambios en la cabeza y en los miembros, o sea, cambios en los más altos cargos como el Papa y en toda la Iglesia, pero los que mandaban muchas veces no les hacían caso. Había muchos problemas, y eran problemas muy de fondo. Mucha gente sentía que la Iglesia se había vuelto demasiado interesada en las cosas del mundo. Veían que había corrupción y que se preocupaban más por el dinero y el poder que por las cosas del espíritu. Este descontento preparó el camino para un cambio muy grande cuando finalmente llegó. Algo que preocupaba mucho era cómo se portaban los curas y obispos. Cosas como la simonía, que era comprar y vender los puestos en la iglesia, pasaban mucho. También el pluralismo, que era cuando una persona tenía muchos cargos en la iglesia a la vez, hacía que muchas veces no estuvieran donde debían. Esto quería decir que los obispos y los curas no estaban en sus iglesias o zonas para cuidar de la gente. Además, muchos curas de los pueblos sabían muy poco, y eso era preocupante. Por eso muchas veces no estaban preparados para dar buenos consejos espirituales o para predicar bien. La gente común de la iglesia, los laicos, se daba cada vez más cuenta de estos problemas. Ellos querían vivir su fe de una forma más real y que les llenara más el espíritu, y sentían que la iglesia como organización no se los estaba dando. Antes del famoso desafío de Martín Lutero, ya hubo varios intentos de hacer cambios. Personas como Girolamo Savonarola en Florencia daban sermones muy fuertes contra la corrupción. Pedía que la gente se arrepintiera y que volvieran a vivir como verdaderos cristianos. Aunque al final pararon su movimiento, esto demostró las ganas tan grandes que había de cambiar las cosas. También había cristianos humanistas, como Erasmo de Rotterdam, que querían cambios. Ellos decían que había que volver a las raíces de la fe cristiana, estudiando la Biblia y lo que escribieron los primeros padres de la iglesia. Esperaban limpiar las creencias y las costumbres cristianas desde dentro, con educación y estudiando mucho. Pero estos primeros intentos no tuvieron la fuerza suficiente para cambiar de verdad el rumbo de la iglesia en ese momento. Cuando apareció la Reforma Protestante, a principios de los años 1520, fue como algo que aceleró todo. Las 95 tesis de Martín Lutero, y lo rápido que se extendieron sus ideas, fueron un desafío nunca antes visto para el poder del Papa y para lo que enseñaba la Iglesia Católica. El protestantismo ofrecía una opción atractiva para muchos que estaban desilusionados con la iglesia que había. Este golpe tan fuerte finalmente obligó a los jefes de la Iglesia Católica a tomarse más en serio la necesidad de hacer cambios grandes y completos. Así que la Contrarreforma no fue solo una respuesta al protestantismo. También se basó en ideas de cambio que ya existían dentro de la Iglesia Católica. Pero sin duda, el desafío de los protestantes hizo que estos esfuerzos fueran más urgentes y tuvieran un camino más claro, llevando a la Iglesia a un tiempo de transformación interna muy profunda. La idea de un concilio general para tratar los problemas de la Iglesia no era nueva, pero reunir un concilio así fue un proceso largo y difícil. El Concilio de Trento empezó oficialmente su trabajo en 1545. Esto fue casi 3 décadas después del primer desafío de Martín Lutero. Los retrasos se debieron a una complicada mezcla de factores políticos y también de la Iglesia. Los papas muchas veces desconfiaban de los concilios. Tenían miedo de que un concilio intentara tener más autoridad que el mismo papa, algo que se repetía mucho en la historia de la Iglesia al final de la Edad Media. Además, la situación política en Europa era muy cambiante, con muchas guerras, sobre todo entre Francia y el Sacro Imperio Romano, lo que hacía difícil organizar una reunión tan grande. El Concilio de Trento no se reunió todo el tiempo seguido. Sus reuniones se hicieron en 3 periodos diferentes. El primer periodo fue de 1545 a 1547. El segundo, uno muy corto, fue de 1550 y uno a 1552. El último periodo, y el más productivo, fue de 1562 a 1563. Fue en esta última fase cuando se elaboraron y aprobaron muchos de los decretos más importantes del concilio.
La misma ciudad de Trento, que está en los Alpes italianos pero era parte del Sacro Imperio Romano, se eligió como un lugar intermedio. Era fácil llegar para los hombres de la iglesia italianos y alemanes, aunque en la práctica, los obispos italianos muchas veces controlaban las reuniones por estar más cerca y por la influencia del Papa. El emperador Carlos V apoyaba mucho el concilio. Él esperaba que ayudara a sanar la división religiosa dentro de su gran imperio. Él imaginaba un concilio donde los teólogos protestantes y católicos pudieran discutir sus diferencias y encontrar puntos en común. De hecho, algunos teólogos protestantes fueron invitados e incluso asistieron por un corto tiempo durante el segundo periodo, de 1551 a 1552. Pero las condiciones para que participaran no les parecieron aceptables. Se esperaba que aceptaran la autoridad del concilio, en lugar de discutir como iguales en los debates de teología. Por eso, las decisiones y decretos del Concilio de Trento al final, solo los aceptaron los representantes católicos, haciendo más fuerte la separación con el protestantismo, en lugar de sanar esa división. El final del concilio en diciembre de 1563, después de 18 años de trabajo con pausas, fue un momento clave para la Iglesia Católica. A pesar de los retrasos y los movimientos políticos, logró crear un conjunto completo de reformas. Estas reformas trataron tanto de las enseñanzas como de las reglas de la Iglesia. El Concilio de Trento le dio a la Iglesia Católica una base de ideas teológicas claras para responder a los argumentos protestantes. También preparó el camino para un clero más disciplinado y con mejor formación. El gran retraso para empezarlo y el largo tiempo que tardó en terminar su trabajo muestran los enormes problemas que había para reformar una institución tan grande y antigua en un tiempo de crisis muy profunda. Uno de los objetivos principales del Concilio de Trento era definir y volver a afirmar la doctrina católica con mucha claridad. Esto fue una respuesta directa a los desafíos que presentaron los reformadores protestantes. Los padres del concilio trataron con mucho cuidado los puntos teológicos más importantes que estaban en discusión. Una de las primeras cosas importantes que decidieron fue sobre de dónde venía la autoridad en la religión. Los protestantes, sobre todo los luteranos, decían que solo la Biblia tenía la respuesta, o sea, sola escritura. Pero el Concilio de Trento dijo que lo que Dios nos enseña está tanto en la Biblia como en las tradiciones que no se escribieron. Dijeron que estas tradiciones las recibieron los apóstoles directamente de Jesús o del Espíritu Santo, y que la Iglesia Católica las había cuidado y pasado de generación en generación. Así, se dijo que la Iglesia también tenía autoridad para enseñar, igual que la Biblia. Otro tema muy importante fue cómo se consigue la salvación, es decir, cómo estar bien con Dios. Los reformadores protestantes defendían que solo con tener fe era suficiente, o sea, sola fide. El Concilio de Trento no estuvo de acuerdo y dijo que eso era simplificar mucho las cosas. Enseñó que, aunque la fe es el principio, la base y la raíz para estar bien con Dios, las buenas obras, hechas con la ayuda de la gracia de Dios, también son necesarias para salvarse. Esta decisión sobre la salvación fue una de las más difíciles de explicar y se hizo con mucho cuidado. Querían responder a las ideas protestantes y al mismo tiempo dejar bien clara la enseñanza católica sobre la gracia, la libertad de las personas para elegir y el mérito. Se destacó que la ayuda de Dios y el esfuerzo de las personas van de la mano para alcanzar la salvación. El concilio también habló muy claro sobre los sacramentos. Los protestantes normalmente solo aceptaban 2 o 3 sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía. Pero Trento dijo de nuevo que los sacramentos tradicionales son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia o confesión, extrema unción, que ahora se llama unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. También dijo que los 7 fueron creados por Jesús y que son necesarios para salvarse, o por lo menos tener el deseo de recibirlos. Sobre la Eucaristía, el concilio defendió con mucha fuerza la idea de la transubstanciación. Esto quiere decir que se cree que el pan y el vino que se bendicen en la misa se convierten de verdad, de forma real y completa, en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque sigan pareciendo pan y vino por fuera. Además, el Concilio de Trento defendió otras costumbres y creencias católicas de siempre que los protestantes habían criticado. Volvió a decir que la misa es un sacrificio verdadero que ayuda a las personas vivas y a las que han muerto.
También se defendió que el purgatorio existe y que rezar por las almas que están allí ayuda mucho. Se dijo que era bueno y útil mostrar respeto a los santos, a sus reliquias y a las imágenes sagradas, pero que había que corregir si se hacían cosas mal. Por último, aunque la venta de las indulgencias había sido una de las cosas que más encendió la chispa de la Reforma, el concilio dijo que la Iglesia sí tenía poder para dar indulgencias. Eso sí, condenó que se hicieran negocios malos con ellas y pidió que se arreglara ese problema en vez de quitarlas por completo. Todas estas decisiones sobre lo que creía la Iglesia sirvieron para dejar bien clara y con autoridad cuál era la fe católica. Además de definir la doctrina, el Concilio de Trento puso en marcha reformas pastorales muy importantes. Estas reformas querían mejorar la vida religiosa y cómo se comportaban los sacerdotes. Una preocupación grande era que los obispos y los curas de las parroquias no estaban en los lugares donde debían estar. El concilio dijo muy claro que todos los obispos y sacerdotes tenían que vivir en sus diócesis y parroquias. Les dijeron que se concentraran mucho en cuidar el bienestar espiritual de la gente de sus iglesias. Esto fue un paso clave para asegurar que los creyentes recibieran cuidado pastoral, enseñanzas y pudieran acceder a los sacramentos con regularidad. Se acabó eso de que los obispos vieran sus diócesis solo como una forma de ganar dinero, sin preocuparse por la gente. Para que la gente aprendiera más sobre religión, el concilio destacó lo importante que era predicar. Se animó a las iglesias a usar más los púlpitos. Se esperaba que los sacerdotes dieran sermones seguido, explicando las escrituras y la doctrina católica, de forma que la gente común pudiera entender. A los obispos también se les dio más responsabilidad de supervisar. Tenían que visitar regularmente las parroquias de sus diócesis. En estas visitas, debían ver cómo estaba la vida religiosa, asegurarse de que los sacerdotes cumplieran con su trabajo y hablar directamente con la gente. Esta forma de trabajar más de cerca buscaba que los católicos participaran más y estuvieran mejor enseñados. Una reforma muy importante fue crear seminarios para que los sacerdotes se prepararan bien. Durante siglos, la formación de los sacerdotes muchas veces no era muy organizada. Muchos sacerdotes aprendían su trabajo ayudando a otros, con poca educación formal en teología. El concilio ordenó que cada diócesis, si era posible, creara un seminario. Estos lugares ofrecerían un programa organizado de formación espiritual, de estudios y pastoral para los que querían ser sacerdotes. Esta medida fue clave para mejorar, con el tiempo, el nivel intelectual y moral de los sacerdotes. Se veía que tener sacerdotes bien preparados era esencial para enseñar bien la fe y responder a los argumentos de los protestantes. Finalmente, el concilio vio que hacían falta textos para la liturgia y materiales de enseñanza que fueran iguales para todos, para ayudar a los sacerdotes en su trabajo y para que la forma de rezar y enseñar fuera la misma en todos lados. Se iban a preparar nuevos libros oficiales. Después del concilio, se publicaron versiones nuevas del breviario, el misal y un catecismo. El catecismo romano, también llamado Catecismo del Concilio de Trento, daba un resumen completo de las creencias y la moral católica. Sirvió como un libro de consulta importante para los sacerdotes cuando enseñaban a los fieles. Todas estas medidas pastorales juntas buscaban darle nueva vida a la Iglesia católica, empezando desde las parroquias. Sección 5. Soldados de Cristo. Los jesuitas y el fervor antes del Concilio de Trento. Aunque el Concilio de Trento dio el marco formal para la renovación católica, mucha de la energía de la Contrarreforma vino de órdenes religiosas nuevas y reformadas. Entre ellas, la Compañía de Jesús, más conocida como los jesuitas, destacó por su dinamismo y eficacia. La compañía fue fundada por Ignacio de Loyola, un noble español y antiguo soldado. El Papa Pablo III la aprobó oficialmente en 1540, 5 años antes de que comenzara el Concilio de Trento. Esto significa que los jesuitas ya eran una fuerza importante antes del concilio, y estaban activos desde las primeras etapas de la respuesta católica frente al reto protestante. Su estructura y espíritu únicos los hicieron especialmente aptos para las tareas que venían. Los jesuitas se caracterizaban por una profunda devoción personal a Jesucristo y un voto especial de obediencia al Papa en lo referente a las misiones. Ignacio organizó la compañía con una especie de disciplina militar, dando mucha importancia a la formación, la adaptación
y la educación de alto nivel para sus miembros. Los jesuitas pasaban por una formación espiritual e intelectual larga y exigente. Esto los preparaba para muchas actividades distintas. Se veían a sí mismos como soldados de Cristo, listos para ir a donde fueran más necesarios para defender y extender la fe. Su compromiso con la educación les llevó rápidamente a fundar escuelas y colegios por toda Europa. Estas instituciones se hicieron famosas por su excelencia académica y tuvieron un papel fundamental en la formación de una nueva generación de líderes y laicos católicos. El impacto de los jesuitas en la Contrarreforma fue profundo y con muchas caras. Eran predicadores y confesores muy eficaces, y lograron recuperar a muchas personas e incluso regiones enteras que se habían inclinado hacia el protestantismo, sobre todo en Alemania, Austria y Polonia. Además, los misioneros jesuitas fueron mucho más allá de Europa, llegando a Asia, África y América, y llevando el catolicismo a nuevas tierras. Personas como Francisco Javier se volvieron legendarias por su celo misionero y sus éxitos en sitios como la India y Japón. Además, los jesuitas a menudo eran asesores y confesores influyentes de monarcas y príncipes católicos. Así ayudaban a definir políticas que apoyaban la causa católica y la puesta en marcha de las reformas del Concilio de Trento. La eficacia de los jesuitas venía de su mezcla de espiritualidad intensa, rigor intelectual y una gran capacidad de adaptarse a las circunstancias. No estaban encerrados en monasterios, sino que vivían y trabajaban en medio del mundo. Se relacionaban con la cultura y las ideas de su tiempo, usándolas para servir a la misión de la Iglesia. Su énfasis en encontrar a Dios en todas las cosas conectó con muchos laicos que buscaban una vida espiritual más profunda. Aunque a veces fueron polémicos e incluso temidos por sus rivales, la Compañía de Jesús fue sin duda un motor muy poderoso de la renovación católica. Sus esfuerzos, que comenzaron incluso antes de Trento, sentaron muchas de las bases para los éxitos de la Contrarreforma en todo el mundo. Sección 6. Guardianes de la Fe. La sombra persistente de la Inquisición. Bueno, además de lo que hicieron las nuevas órdenes religiosas y las reglas que salieron de Trento, la Contrarreforma también echó mano de instituciones más antiguas. ¿Y para qué? Pues para asegurarse de que todos tuvieran las mismas creencias y para luchar contra la herejía. Y la más importante de estas fue la Inquisición. En esta época, funcionaron varias inquisiciones diferentes. Por ejemplo, la Inquisición española. Esta se creó mucho antes, en 1478, y la controlaban los reyes. Era famosa por ser muy dura, y se fijaba mucho en los conversos. ¿Quiénes eran los conversos? Pues eran judíos y musulmanes que se habían pasado al cristianismo, pero se pensaba que, en secreto, seguían con sus antiguas religiones. Luego estaba la Inquisición portuguesa, fundada en 1536, que funcionaba de una manera muy parecida. Estas inquisiciones, la española y la portuguesa, eran más que nada instituciones de cada país, aunque las dos buscaban lo mismo, la pureza de la religión. Pero para el gran esfuerzo de la Contrarreforma, la más importante fue la Inquisición romana. Su nombre oficial era Congregación del Santo Oficio. Esta la creó el Papa Paulo III en 1542, incluso antes de que el Concilio de Trento empezara sus reuniones. Su trabajo era ser como el tribunal religioso principal para todo el mundo católico, y su misión era encontrar y acabar con la herejía. A diferencia de la española, la Inquisición romana la controlaba directamente el Papa. Quería evitar que las ideas protestantes se extendieran, sobre todo en Italia, y asegurarse de que los expertos en religión y los curas estuvieran de acuerdo en las enseñanzas de la fe. Cuando se creó, quedó claro que el Papa quería controlar lo que la gente creía sobre religión de una forma más centralizada y con más fuerza. Los métodos de la Inquisición, ya fuera la romana, la española o la portuguesa, solían incluir juicios secretos, gente que chivaba, los soplones, y el uso de la tortura para que la gente confesara. Y aunque se dice que la Inquisición romana no era tan bestia como la española cuando se trataba de la pena de muerte, el miedo que metía era tremendo. A los que acusaban de herejía les esperaban castigos terribles, la cárcel, que les quitaran todo lo que tenían, y a veces la muerte, casi siempre quemados en la hoguera. Con todo esto,
La Inquisición creó un ambiente de mucha desconfianza, y la gente ya no se atrevía a hablar abiertamente de temas de religión en los sitios donde mandaba la Inquisición. Así, frenó bastante que el protestantismo llegara a Italia y España, y se aseguró de que estos sitios siguieran siendo católicos a tope. Otra cosa muy potente que usó la Inquisición romana, con el apoyo del Papa, fue el índice de libros prohibidos. En latín, se llamaba Index Librorum Prohibitorum. Este índice lo sacó por primera vez completo el Papa Paulo IV en 1559. Después, el Concilio de Trento lo repasó y le dio el visto bueno. El índice era una lista de libros que los católicos no podían ni leer, ni tener, ni vender. ¿Por qué? Porque se pensaba que esos libros eran herejes, o que iban contra la Iglesia, o que eran malos para la moral. En esta lista estaban, por ejemplo, los libros de los que empezaron la Reforma Protestante. Pero ojo, también había escritos de algunos estudiosos humanistas, e incluso Biblias traducidas al idioma de la gente, si no tenían el permiso de la Iglesia. Vamos, que con este índice se intentó controlar un montón la información que corría y decidir qué se pensaba y se aprendía en la Europa católica. Fue una forma de censura súper importante durante siglos. Sección 7. La espada y la cruz. Conflictos después de Trento. Los decretos del Concilio de Trento buscaban reformar la Iglesia católica desde adentro y aclarar sus enseñanzas. Pero, poner en práctica estos decretos y el esfuerzo más grande por detener el protestantismo muchas veces significó usar la fuerza y la violencia. Los reyes católicos, sintiéndose más fuertes por la nueva confianza de la Iglesia, muchas veces actuaron con dureza contra sus súbditos y vecinos protestantes. Por eso el tiempo después del Concilio de Trento estuvo lleno de muchas guerras religiosas y persecuciones. Estos problemas mostraron que la lucha por quién mandaba en la religión en Europa no solo sería con palabras y cambios, sino también con armas y sangre, mientras empezaba la época de las confesiones. Un ejemplo muy claro de estas acciones violentas fue lo que hizo el duque de Alba en los Países Bajos. Desde 1567 hasta 1573, el rey Felipe II de España mandó al duque con un ejército fuerte para parar una revuelta protestante que crecía y para imponer las ideas católicas correctas. Alba creó el Tribunal de los Tumultos, que sus enemigos llamaron el Tribunal de la Sangre, y este tribunal condenó a miles de personas a morir. Sus duros castigos lograron calmar por un tiempo la revuelta en el sur de los Países Bajos, lo que hoy es Bélgica, que siguió siendo en su mayoría católica. Pero también hicieron que hubiera más resistencia en las provincias del norte, lo que al final llevó a la independencia de la República Holandesa, un estado principalmente protestante. Esto demostró que la fuerza militar no siempre podía obligar a todos a tener la misma religión. Francia fue otro lugar importante de conflicto religioso. Las guerras de religión de Francia, que fueron unas guerras civiles muy duras entre católicos y hugonotes, o sea, los protestantes franceses, ocurrieron de vez en cuando desde 1562 hasta 1598. En estas guerras hubo matanzas horribles, como la masacre del día de San Bartolomé, en 1572, donde mataron a miles de hugonotes en París y otras ciudades. Mientras el grupo católico, muchas veces con ayuda de España, quería acabar con el protestantismo, los hugonotes lucharon con mucha fuerza por su derecho a practicar su religión. Las guerras terminaron finalmente con el Edicto de Nantes en 1598, que lo dio el rey Enrique IV, un antiguo hugonote que se hizo católico. El edicto dio derechos importantes a los protestantes, porque se dieron cuenta de que ninguno de los dos lados podía ganar la guerra con las armas. A pesar de estas luchas tan fuertes y el mucho sufrimiento que causaron, estas acciones violentas al final no lograron quitar el protestantismo de Europa. Aunque la Contrarreforma sí logró parar el avance protestante en algunos lugares e incluso recuperar otros, sobre todo en Europa Central, el protestantismo ya estaba muy fuerte en muchos países del norte de Europa, como Inglaterra, Escocia, Escandinavia y partes de Alemania y Suiza. El mapa religioso de Europa se dividió cada vez más y se hizo más firme según las diferentes creencias. El sueño de tener a todos los cristianos unidos bajo el Papa se rompió en pedazos. Los problemas que vinieron después seguirían cambiando la política y la vida en Europa durante muchos años, mostrando las tristes consecuencias de no tolerar otras religiones. Sección 9. Un continente que cambió para siempre. El legado que dejaron la Reforma y la Contrarreforma.
Lo que hicieron juntas la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica cambió muchísimo cómo era Europa en su religión, su política y su cultura. El Concilio de Trento ayudó mucho a la Iglesia Católica. Le dio ideas claras sobre lo que creía y un plan para mejorar por dentro. Esto ayudó a parar un poco el avance del protestantismo en muchos lugares, y en otros, hizo que el catolicismo volviera con más fuerza. Pero también hizo más fuertes las diferencias en lo que creían los católicos y los protestantes. Por eso, fue casi imposible que se pusieran de acuerdo. Europa se dividió como en grupos, según la religión de cada uno. Cada grupo tenía sus propias creencias, costumbres y a quienes eran leales, y estaban muy firmes en eso. Esta división por religiones tuvo consecuencias muy grandes. Una de las peores cosas que pasó por estas divisiones religiosas fue la Guerra de los 30 años, desde 1618 hasta 1648. Aunque empezó por muchas cosas complicadas, como peleas por el poder entre familias importantes y también por temas de religión, la guerra se hizo más grande por los problemas que no se habían arreglado entre los países católicos y protestantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue una de las guerras más largas y crueles de la historia de Europa antes del siglo XX. Causó muchísima destrucción y muchísimas muertes, sobre todo en Alemania. La guerra nos enseñó lo terrible que podía ser la violencia por motivos de religión en todo un continente. Fue un aviso muy claro de que los problemas que empezaron con la Reforma todavía no se habían solucionado. La Paz de Westfalia, que acabó con la Guerra de los 30 años en 1648, se ve muchas veces como un momento clave, un antes y un después. Aunque no se acabó la falta de respeto por otras religiones, sí se reconoció legalmente al calvinismo, igual que al catolicismo y al luteranismo, dentro del imperio. Y lo que es más importante, cambió la forma de hacer política en Europa. Ya no se peleaban tanto por religión, sino que se empezó a pensar más en los países como independientes y en los intereses que no eran religiosos. La idea esa de cuius regio, eius religio, que significa de quien es el reino, es su religión, que ya existía, se confirmó. Pero la gente empezó a darse cuenta de que era más importante aprender a vivir juntos, aunque pensaran diferente en religión, que tratar de obligar a todos a creer lo mismo a la fuerza. Así, se acabaron las grandes guerras por religión en el centro de Europa, aunque todavía había gente que perseguía y trataba mal a otros por su religión de diferentes maneras. A la larga, la Reforma y la Contrarreforma dejaron una huella imborrable en la historia de Europa. Ayudaron a que surgieran identidades diferentes para cada país, y muchas veces, estas identidades estaban muy unidas a la religión que seguían. También impulsaron mejoras en la educación, en que la gente aprendiera a leer y escribir, y en que se usaran los idiomas propios de cada lugar en las cosas de la religión. La Iglesia Católica, aunque ya no tenía tanto poder sobre toda Europa occidental, salió de la Contrarreforma más organizada, con más disciplina y en muchas cosas con más fuerza espiritual. El protestantismo, con sus diferentes formas, se quedó para siempre como parte de las religiones de Europa. Lo que nos dejó esta época tan movida sigue influyendo hoy en día en cómo son las religiones y las culturas, y también en cómo se llevan la Iglesia y el gobierno, no solo en Europa sino en todo el mundo, incluso ahora.